estamos en la segunda evento de ICEF, en nuestro festival literario. Aquí estamos con Alejandro Zambra y sin duda estamos muy emocionados de estar aquí con Zambra, dos escritores muy queridos de mí, porque sabemos que Nilay Örnek, un periodista muy conocido en Turquía, aquí estamos en sus salones, en sus casas, en sus móviles. Es un privilegio y un honor. Quiero darles bienvenidos. Nilay Örnek es muy conocida en Turquía. Si no lo conocéis, voy a tratar un poquito de Nilay Örnek. Trabajó en muchos periódicos. Empezó en periódico de Sabah desde hace como 5 años y luego fui a Estados Unidos, donde se licenció y estudió periodismo. Luego trabajó en Haberturk, en Akşam, en otros periódicos y preparó un programa de televisión por 2 años. Luego trabajó en el periódico de Sözcü y escribió 2 libros. Y en los días de Corona le hemos escuchado mucho porque ha hecho un podcast a través de Storytel. Le hemos escuchado mucho de 60 capítulos. He aprendido mucho de ella y le damos agradecimientos. Nilay, te dejo la palabra, te cedo la palabra y esperamos su conversación con Zambra. Muchísimas gracias por darme esa oportunidad, porque todo el mundo sabe que soy una lectora muy buena. Eso fue precisamente la razón que yo empecé a podcast. Yo siempre estaba escuchando los libros porque el tiempo no me bastaba. Mucha gente sabe que siempre sugiero a la gente que Alejandro Zambra es uno de mis escritores favoritos. Por eso no podía esperar estar aquí con Zambra. Quiero proceder. No quiero hablar de mí. Tenemos nuestro Züleyha es nuestro intérprete y voy a preguntar en turco y vamos a hacer con la traducción. Empezamos. Hola, Alejandro. ¿Dónde estás ahora y qué estás haciendo en este periodo? No estás en Chile, ¿no? No, yo quiero primero que nada agradecer la invitación y agradecerles a ustedes su generosísima presentación. Y también agradecer a toda la gente que está viendo esta transmisión. Tenía yo muchas ganas de ir a Turquía. Me hacía mucha ilusión conocer, estar por primera vez allá. Sé que hay muchos lectores de mis libros, cosa que me sorprende y agradezco infinitamente. Teşekkür ederiz. Şu anda neredesin? Muchísimas gracias. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿En qué país estás, Alejandro? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo pasas los días de corona? ¿Nos puedes relatar un poquito? Sí, yo vivo en México, en la Ciudad de México, hace 3 años y vivo acá porque me enamoré de una mexicana y decidimos vivir acá y radicarnos acá. O sea, no voy a volver a Chile pronto porque tenemos también un pequeño hijo de 2 años que habla como mexicano. Ustedes saben que hay muchas diferencias en la forma de hablar español, dependiendo de la región, aunque por supuesto nos entendemos fluidamente sin ningún problema. Entonces he pasado la pandemia acá en México, aunque también tengo que decir que la vivo como si estuviera en los 2 países, ¿no? En Chile y en México, sobre todo porque en Chile fue muy complejo pasar el momento del estallido social de octubre a el momento actual de cuarentena obligatoria, ¿no? O sea, de ocupar las calles y protestar a esta reclusión obligatoria y a la obligación de confiar en autoridades en las que ya nadie confía, ¿no? Eso ha sido particularmente
difícil. Bueno, y en Chile están mis padres, están buena parte de mis amigos, entonces estoy muy conectado con Chile también. Pero lo vivo en México con mi esposa y con mi hijo. Hacemos turnos todo el día para cuidarlo, pero la verdad es que es tan simpático que es más bien él el que nos cuida a nosotros, ¿no? Esa es mi sensación. O sea que si no tuviéramos esas horas de puro juego y de pura diversión y humor, de pronto estaríamos mucho más angustiados. Acá estamos en la mitad de la pandemia, supongo yo, ¿no? Estamos lejos todavía de que esto termine. Y bueno, entiendo que en Turquía ya casi terminó, pero claro, todavía estamos en el pasado en ese sentido, en México. Y en Chile también, ¿no? En ambos países la situación está lejos de estar controlada. Eso. Peki, benim bakmaya Bueno, çalıştığım tengo algunas fuentes, estoy echando algún vistazo de algunos periódicos a través de Google Translate, supongo. Veo que tienes un nuevo libro. Eso se llama como poeta chileno, se titula como poeta chileno. ¿Nos puedes relatar un poquito de ese libro? ¿Cómo lo definirías? Creo que hay un niño que está aficionado a comer la comida para gatos, ¿no? Sí, es la historia de una familia una familiastra la llamo yo, pero en realidad es un padrastro, como Emilia, como en mi novela La vida privada de los árboles hay un padrastro que también es poeta o quiere ser poeta, ¿no? Y es una novela larga de más de 400 páginas que cuenta la historia de Gonzalo, este padrastro poeta, y luego, unos años después, la historia de el hijastro que crece y que también quiere ser poeta. Es una novela sobre la relación entre la familia y la familia literaria, ¿no? O sea, a grandes rasgos. Es una novela sobre el deseo literario y cómo se traduce en la realidad, ¿no? Y también es una novela muy, muy sobre Chile. Me cuesta hablar de la novela porque acaba de aparecer. Te las puedo mostrar. Ah, no la tengo acá. Pero sí la va a publicar Notos Kitab. Eso ya lo sé. Así que supongo que la podrán leer pronto. Es una novela, lo de la comida para gatos es que la primera vez que el padrastro ve a su futuro hijastro, se acerca al niño y le ofrece una comida, ¿no? Y el Gonzalo, por ser educado, saca un poquito de esta comida, pero él no sabe que es comida para gatos y es una broma, ¿no? Y ahí sabemos que el niño tiene una adicción incontrolable a la comida para gatos, ¿no? Kitap bulunamadı ama kapağı çok güzel gördüm bir kare Pero kedi. veo un gatito sobre el libro. No pudiste encontrar el libro, pero veo... No. Pero si me pongo de pie, un segundo lo encuentro, sí. Oh, qué raro, lo tenía acá y se me perdió. No sé, no está. Bu arada ben zaman kaybetmeden diğer Por cierto, sin perder el tiempo, preguntamos la próxima pregunta. Este poeta o nuestros personajes que quieren ser poetas, estamos hablando, Alejandro, tú, todo el mundo tiene una razón que te quieren. Para mí, esa razón es en sus novelas y en sus relatos son muy refinados. Creo que eso está muy relacionado
ponle que eres un poeta también, son muy refinados. Con pocas palabras cuentas tantas cosas. Yo tengo esa sensación. ¿Y tú también lo ves así? ¿Crees que ser un poeta influye su narrativa, escritura de la novela? ¿Cómo lo impacta en cuanto lo escribes una novela? ¿O te parece complicado o te parece más fácil? O sea, yo me acerqué a la novela porque la poesía no me resultaba. Y suena a pose, o suena a mentira, pero así fue. O sea, estaba escribiendo un libro de poesía que se llamaba Bonsai y que en mi cabeza era poesía pura. Y me interesaba mucho, leía manuales de bonsai, eh, tuve un bonsai, traté de entender bien, incluso traté de entender bien por qué me interesaba tanto, ¿no? Y, y claro, escribí algunos poemas, pero no me gustaban en lo absoluto. Y de pronto, desde la frustración, me dije, bueno, voy a escribir lo que hay en la superficie, ¿no? En la superficie de esta hondura hay una historia y alguien que quiere, igual que yo, escribir un poema y no sabe por qué le interesan tanto estos árboles raros, ¿no? Y de ahí salió la novela que algunos de ustedes leyeron. O sea, hay un origen directo en la frustración. O sea, yo no creo que la narrativa sea un paso adelante respecto de la poesía. Al revés. Me parece que la novela y la literatura narrativa en general, claro, está en otro grado de concentración simplemente. Tampoco diría mejor, peor, simplemente está más puesta en situación de comunicación y a la vez es más legible, pero también leyendo poesía a veces siento que en una sola página hay 200 páginas, ¿no? Y eso me interesa mucho. Sigo siendo alguien que lee más poesía que prosa. O belli zaten. Sí, eso es evidente. Yo tengo la sensación. Y tú, en tu geografía, en tu país, en tus problemas, asuntos de tu país, cuando te tratas, tú crees que tratas de sus propios problemas de tu país, pero cuando te leemos, nosotros pensamos que estamos viendo lo que está sucediendo en nuestro país, aquí en Turquía. ¿Tú te das cuenta de eso? ¿Lo sabías? Yo agradezco mucho lo que dices y, y cuando he tenido algún contacto con lectores turcos, eh, siempre me dicen eso. O sea, siempre me dicen que sienten una proximidad con Chile o con la historia de Chile, pero a partir de imágenes eh, que no, que no son iguales, o sea, que son procesos muy distintos, pero que se sienten iguales, ¿no? Y cuando escribo no soy consciente de eso. Yo creo que uno, para escribir, tiene que olvidarse de cualquier lector, chileno, turco, de cualquier nacionalidad. O sea que lo que adoro de escribir tiene que ver justo con el momento en que no tienes idea de lo que estás haciendo. ¿Ah? No sabías tampoco que esas voces o que esas situaciones existían en ti previamente, ¿no? O sea, tienes planes, tienes un plan, qué sé yo, pero escribir es disolver esos planes y llegar al momento delicioso en que eh, sacas cosas que no sabías que estaban ahí, ¿no? Entonces, claro, eh, creo yo que siempre la literatura es sobre lo personal y sobre lo nacional. Y si nos metemos a fondo en lo personal o en lo nacional,
yo creo que terminamos hablando de todo el mundo, ¿no? O sea, de cómo finalmente nos parecemos mucho más de lo que creemos parecernos, ¿no? Y a la vez somos tremendamente distintos. O sea, todas las personas miradas de cerca son complejísimas y ridículas al mismo tiempo. O sea, hay esa doble capa, ¿no? Y no sé, momentos como este, momento de la pandemia, hemos pensado todos, supongo, a un nivel muy masivo en todo el mundo, en esa diferencia entre lo personal y lo colectivo, ¿no? Y creo que ese es siempre el tema de la literatura, de algún modo, ¿no? O al menos todos los libros podrían leerse así. Cualquier novela podría leerse en relación a cómo se relaciona el yo con el nosotros. Incluso, no sé, una novela escrita en nosotros, en la primera persona del plural, eh, se pronuncia respecto del yo justamente al hacerse colectivo. Ya Sí, bir de de bir acuerdo. Por otro lado, creo que nuestras sensaciones, emociones son muy parecidos porque reflejas esas emociones muy bien, por eso sentimos, somos como hermanos y también nosotros tenemos dictadores y queremos libertad y nosotros queremos a nuestros amigos, nuestras familias y habéis pasado terremoto y nosotros también hemos pasado muchos terremotos, nuestros pasados, historias son muy parecidos y todos en el fondo somos humanos y tú describes esa historia, esos sentimientos muy bien. También quiero preguntar, cuando leí Las formas de volver a casa, yo admiré profundamente el poder de narrar un pasado tan brutal con un estilo tan relajado, tan cómodo, tan sonriente de una manera ingenua, de la lengua de un niño. Yo pensé, sí, hubieras escrito aquí en Turquía muy probablemente un círculo de la gente que está acostumbrada a narrar las penas con llantos enfurecidos, lo habrían denunciado, condenado, despreciado, protestado igual. Eh, no conozco las reacciones en Chile. ¿Cómo fue las reacciones de la gente de Chile acerca de esta novela? Te han comentado, tienes que narrar así, no puedes narrarlo así porque estamos hablando de un dictador y protestas. ¿Cómo ver las reacciones a esa manera de narrativa? Bueno, lo primero es que hubo muchas reacciones, ¿no? O sea, esa fue la primera alegría, que la novela encontró de inmediato en Chile una resonancia que más allá de los juicios, a mí me enorgulleció muchísimo. O sea, creo que esa novela la teníamos todos, los de mi generación, en la cabeza, porque todos la habíamos vivido, ¿no? Por eso me gustó finalmente que el personaje fuera escritor, porque los escritores finalmente hacemos algo que potencialmente todo el mundo hace, contar una historia usando palabras, ¿no? Las mismas palabras que usamos para vivir, ¿no? O sea, me gusta esa pobreza o esa simpleza que se vinculaba con un deseo narrativo que todos teníamos y que creo yo la gente de mi edad tenía más o menos bloqueado, ¿no? Porque la historia era la historia de tus padres, ¿no? Y era una paradoja porque finalmente quienes crecimos bajo un dispositivo de censura y de control fuimos nosotros, ¿no? O sea, estábamos protegidos por, por nuestros padres, a quienes juzgábamos o queríamos juzgar, pero también estábamos expuestos a una visión sesgada de la realidad, ¿no? Entonces, creo que había un deseo narrativo que, que combatía contra el silencio, porque sentíamos que no teníamos derecho a contar nuestra historia, exactamente por lo que tú dices, ¿no? Por el tono, ¿no? O sea, cómo voy a hablar en estos términos
del dolor que yo comparto, que yo siento, sin que sea percibido como inapropiado, ¿no? Y creo que ahí justo salió el tono de la novela, porque es una novela que cuestiona la legitimidad del que narra también, ¿no? Entonces, ese creo yo que es el tema que más aparece en todas las discusiones de los debates públicos en todo el mundo, la legitimidad. La legitimidad de la experiencia, por ejemplo, de esta generación de padres respecto de sus hijos, y luego ahora, por ejemplo, la legitimidad desde lo masculino, ¿no? O sea, la legitimidad de lo masculino también está siendo cuestionada. Creo que en todas las discusiones algo tiene que ver la legitimidad, y esa es una novela fundamentalmente sobre eso, creo yo. Ahora, me parece que fue una novela muy, muy discutida también, y eso me encanta. O sea, creo que hubo también visiones muy críticas de la novela, y me fascina eso. O sea, me parece que eso es lo que idealmente hubiera querido yo que pasara con el libro, es lo que pasó, ¿no? Que gente dijo, no, esto no fue así, o esta no es mi experiencia, entonces escribió otro libro, ¿no? Contestó a mi libro. Eso me parece genial, creo que es exactamente lo que tiene que suceder. Muchas veces estamos siempre como a la defensiva, esto es... pero, no sé, justo es ese autor que está en el libro, el autor del libro, está construyendo una autoridad, ¿no? Y está hablando del autoritarismo, pero el autor siempre es autoritario. O sea, el autor siempre es el que pudo contar la historia, ¿no? El que sobrevivió. Entonces, creo que esos recuerdos puestos en escena inevitablemente dialogaban con otros recuerdos, los de otra generación. Y otra cosa que a mí me interesa y me interesó tiene que ver no con la generación de mis padres, sino con la de mis hijos, ¿no? O sea, con quienes tienen 10 o 15 años menos que yo, o 20 años menos que yo. Porque creo que para ellos era muy difícil imaginar los años 80, el tiempo de la dictadura. Era muy difícil imaginarse una vida cotidiana, ¿no? O sea que cuando imaginas una dictadura, imaginas muertos y destrucción. Y eso es, por supuesto, correcto, ¿no? Porque eso es lo que pasó. Pero claro, te resulta imposible imaginar que esa muerte y esa destrucción coexistía con un mundo en el que existía la vida cotidiana. Y para chicos más jóvenes es muy difícil imaginar eso. Y está bien que sea difícil imaginarlo. Pero también es bueno completar esos recuerdos imaginarios, ¿no? O sea, entender cómo sucedía la vida estrictamente, sobre todo una dictadura como la chilena, en la que parecía obsesionada por no parecer una dictadura, ¿no? El mismo Pinochet usó esa expresión muchas veces, ¿no? Esto no es una dictadura, esto es una dicta blanda, decía burlescamente, aludiendo a que, claro, por ejemplo, no había un énfasis moral, ¿no? O sea, moralizante, y la relación con la Iglesia Católica era compleja. O sea, había una parte de la Iglesia Católica que estaba muy a favor de la dictadura y otra que lo resistía, ¿no? Entonces no había como un horizonte moral común. Y, claro, destruyó mi país completamente, ¿no? O sea, eso es necesario que los jóvenes lo sepan, ¿no? O sea, que esa destrucción sucedió en todos los niveles, ¿no? No solo la muerte y destrucción que intuyen, sino también como formas minuciosas de la destrucción, por ejemplo, del sistema educacional o del sistema de salud. Cualquier cosa que digas sobre Chile hoy te obliga a pronunciar la palabra dictadura. Cualquier cosa, ¿no? Tienes que retroceder en el tiempo y hablar. Entonces, creo que, para resumir, perdón que hable tanto, pero creo que Çok şahane.
No, Eh, estupendo. Sigue, por favor. Creo que era necesario el relato, ¿no? Con lo que tiene el relato también de problemático, ¿no? Porque, claro, al narrar, al renunciar al silencio, acepta en alguna medida el humor, ¿no? Para hablar, para decir una sola palabra, para salir de la parálisis, tienes que desplazarte al menos un poquitito hacia la ironía o hacia la autocrítica, ¿no? O sea, entonces esa zona delicada era la que a mí me interesaba. Igual, para mí, Formas de volver a casa es una novela más sobre los 30, o sea, sobre la gente que tiene 30 años, no sobre la que tiene 18 años, ¿no? Entonces, creo que a mucha gente de mi edad le pasó eso, que mataron al padre en términos psicoanalíticos muy jóvenes, ¿no? Y a algunos les resultó muy fácil matar al padre porque estabas en desacuerdo con tu padre, entonces era muy fácil matarlo simbólicamente. Pero a los 30 ya tienes fracasos propios y ya te da un poco vergüenza entender el mundo como hijo, ¿no? Porque ya parece haber pasado el tiempo en que eras plenamente un hijo. Si tienes 30 años, eres un adulto que se dirige a la infancia en busca de algo, pero la infancia ya es un territorio muy remoto. Entonces, a mí me interesaba la situación de estos hijos sin hijos que querían volver y revisitar a sus padres, a quienes ya habían matado, para entender algo acerca de sí mismos, pero ya no lo podían matar, porque ya lo habían matado, y más bien quisieran resucitarlo, ¿no? Por así decirlo. Todo esto en el plano simbólico, quiero decir, o sea, ya no eres el que le dice a tu padre que lo odias o que no lo quieres o que estás muy en desacuerdo con su forma de actuar en la dictadura, sino más bien el que desde sus propios fracasos quisiera volver a vincularse de alguna manera con ese espacio y ya no puede, ¿no? O sea, ya no hay reconciliación. Más bien hay un deseo de seguir buscando, ¿no? O sea, no se clausura la historia, ¿no? Eso también me gustaba mucho de la posibilidad de escribir esa novela, ¿no? O sea, como deshacer la clausura, ¿no? Lo que no significa volver a cerrarlo, sino más bien abrir, ¿no? Y que luego se discuta, se debata, se escriban otros libros. Yo quiero mucho a ese libro por eso. Hepimiz için yeri ayrı. Para nosotros también es algo muy especial, es un libro muy especial para nosotros, para lo que acontece aquí, y también compartimos esos sentimientos, interpreta y simboliza nuestros sentimientos también. Lo quiero mucho y lo has narrado muy bien, muchísimas gracias. Poner ironía, poner cinismo, poner emociones y trataste de también de la vida cotidiana, precisamente. Yo te quería preguntar, no soy ningún experto sobre el tema, pero creo que también sería algo complicado, pero los escritores crean un libro, un mundo, y luego traen el lector a sus mundos. ¿Cómo es este mundo? Por ejemplo, es un mundo que no existe, que está ajena a nuestra realidad, crees ese lector, pero ya hoy en día tenemos muchos problemas, acontecen algunas cosas en nuestra Estonia, pero ya ir a otro mundo es es algo muy fácil. Escritores como tú no hacenlo. Cogéis el riesgo y tratáis de nuestra vida cotidiana. Tus libros están centrados en nuestra vida cotidiana. Vemos Walkman, las redes sociales, todo está muy contemporánea. Existe una cosa muy buena. Sí,
nuestros hijos apolíticos también recuerdan la vida cotidiana, recuerdan los detalles de la vida cotidiana, son representantes de alguna cosa, lo existe intencionalmente o se desarrolla, se elabora en la narrativa. No estoy tan seguro de entender la pregunta. ¿Quieres que lo repita? Sí, tú, lo repito. misma, sí, vale. Sí. Bueno, esa manera de hablar de una vida cotidiana, este planteamiento de la vida cotidiana en tus libros, sí. En todos los detalles, lo hiciste intencionalmente porque vemos algunas herramientas que utilizamos en el mundo contemporáneo, por ejemplo, los Walkman, los portátiles, los móviles, esas cosas. Y entonces, ¿cómo? Lo hiciste intencionalmente, sin desviar los problemas que tenemos hoy. ¿Cómo conseguís hacerlo? Escribir un narrativo atemporal, al mismo tiempo claro. Siendo muy cotidiano, muy contemporáneo. Sí, ahora entiendo. Sí, sí la había entendido. Yo siento que lo que me queda de poeta tiene que ver con el deseo de precisión, ¿no? O sea, cuando escribo, investigo en mis recuerdos y en las distintas fuentes a las que tengo acceso para llegar al detalle máximo, ¿no? O sea, al máximo nivel de detalle. Y no siempre incluyo ese detalle, ¿no? O sea, eso es una decisión posterior. Pero me interesó mucho cómo nuestra vida ha cambiado con la tecnología en un sentido amplio, ¿no? O sea, en un sentido muy, muy amplio. Cómo los utensilios, no solo lo tecnológico electrónico, sino los utensilios, cómo nos relacionamos con las cosas, ¿no? Creo que siempre tuve esa fijación por los objetos y por la temporalidad que cargan los objetos. Entonces, claro, esa búsqueda, podría yo decir que es una búsqueda literaria, pero en realidad es una búsqueda vital. O sea, me interesa como ser humano recordar bien, ¿no? Y creo que esa precisión es la que se vuelve... A ver, mira, lo voy a tratar de decir así. No es tanto que recuerdes que tenías este vaso, ¿no? Que tenías este vaso en la mano y que este vaso era rojo, qué sé yo. Sino que el hecho de recordar exactamente este vaso te puede permitir recordar qué es lo que había dentro del vaso, ¿no? Algo así. No sé si se entiende. Evet. Bu arada yine eve dönmenin yollarında bir kaset hikayesi vardı. Çocuğun kasetinin üstüne kendi sesini çekmesi ve ondan sonra utanması. Herhalde yani okuduğum en muhteşem metinlerden biri oradaki diyalog, çocuğun korkusu. Mesela oradaki kaset, 80'ler, her şeyi bana ifade ediyor. Peki, taşındığınız için soruyorum. Üniversitede hocalık yapıyor musun hala Alejandro? Galiba edebiyat dersleri veriyordun. Creo que estás dando las clases en la universidad. ¿Sigues dando las clases en la universidad? No, ya no. Lo siento. Lamentablemente. Me gusta mucho hacer clases, pero estos 3 años he estado dedicado exclusivamente a escribir. Y de vez en cuando hago alguna cosa, últimamente por Zoom. Pero, claro, estoy descansando de la docencia y completamente dedicado a escribir y a ser padre también, ¿no? Peki babalık hayatı nasıl değiştirdi? Yazın... ¿Y cómo te ha cambiado ser padre? ¿Cómo impactó tu manera de escribir?
Muchísimo, porque además de ser padre, yo cambié de acento, ¿no? No sé cómo lo conciben ustedes en el interior de sus propias posiciones lingüísticas, pero si te mueves por Latinoamérica vas a encontrar distintas maneras de hablar, todas similares, ¿no? Pero si no te mueves, si no viajas, te pierdes matices de tu propia lengua, ¿no? O sea, no es tanto que aprendas palabras nuevas como que cuando tus propias palabras fracasan, te das cuenta que son tuyas, ¿no? O sea, es difícil saber de antemano cuáles son tus propias palabras, ¿no? Son tuyas porque las dices, pero cuando las dices en otro lugar y no te entienden, eh, son más tuyas, ¿no? Descubres que son más tuyas. Entonces, eso por un lado, y por el otro, mi hijo ha aprendido a hablar, habla con mucha fluidez, eh, muy mexicano, no chileno, sino muy mexicano, y, y presenciar su adquisición del habla ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, lejos. O sea, estar ahí cuando él descubre cómo funcionan las palabras, cuáles puede usar para, para generar algo, para intervenir en la realidad, cómo se construyen los paradigmas en su cabeza, eh, lo naturales que son las metáforas, ¿no? O sea, creo que todo eso me ha hecho pensar de nuevo todo el lenguaje. Y me encanta que haya sido así. Me encanta vivir eso. Perder la seguridad en mi propia lengua me parece fascinante. Es un problema genial para alguien de 44 años tener que pensarlo todo de nuevo, volver a pensar en cuestiones que no había pensado en 20 años, acerca del lenguaje, digo, ¿no? Cosas eh, exactamente referidas a cómo escribes, ¿no? Y no sé, por ejemplo, ver que eh, mi hijo le toma el pelo a su mamá, le agarra el pelo y dice selva, ¿no? O sea, eh, eso es, ¿no? Lo sabe todo, ya lo sabe todo. No hay que enseñarle lo que es una metáfora, ¿no? O sea, no es necesario decirle que lo que acaba de hacer es una metáfora. Creo que es bueno recordar eso, o sea, que los escritores recordemos eso, que todo ese conocimiento que él va adquiriendo de forma vertiginosa, nadie se lo quite, ¿no? Porque eso es lo que pasa, al menos en Chile, yo creo que también en México, cuando se enseña la literatura, ¿no? Que llega un profesor, tienes 7 años y un profesor te dice, no sabes nada de literatura, yo te voy a enseñar lo que es. Y la verdad es que a los 7 años ya los niños saben todo lo que tienen que saber sobre literatura, ¿no? O sea, un niño que sabe contar un chiste, por ejemplo, ya lo sabe todo. No hay que enseñarle teoría de la narrativa. Ya sabe. Y lo único que puede hacer un profesor es potenciar y hacer que eso se multiplique y que la felicidad del relato se ramifique, ¿no? Pero creo que no hay que castigarlo diciéndole que no sabe nada, ¿no? O sea, creo que ese es un gran problema de la educación en los primeros años. Y también ha cambiado en un sentido mi forma de escribir porque supongo que hablo distinto ahora, ¿no? No tanto, pero todos estos estímulos me han hecho seguramente, a ver, mejor lo digo de otra manera. Yo, mi forma de escribir es muy chilena. Eh, un fraseo, ¿no? Un ritmo muy chileno. Y creo que nunca escribí una sola palabra que no pudiera yo decir en una conversación, ¿no? Pero las palabras que yo digo en una conversación han estado cambiando. Entonces, es muy interesante para mí eso, o sea, qué pasa eh, con mi forma de escribir. De nuevo, me parece genial tener ese problema. O sea, no es un problema, es más bien
una oportunidad de crecimiento, de búsqueda, de reflexión. Creo que me gusta mucho estar viviendo esto, a pesar de que no estar en Chile me resulta doloroso. O sea, eso tampoco me gustaría ocultarlo. O sea, es un estar en dos partes que es muy nuevo para mí. O sea, estar simultáneamente, repartirse y eso. Ay şahane yanıt. İyi ki sormuş. Estupendo, me gusta esa respuesta mucho. Sí, pues Peki taşınmadan önce antes de mudarse, creo que habéis dado tus libros, donado tus libros. ¿Con qué libros te has quedado? Creo que habéis conjuntado las bibliotecas con tu esposa. Lo que he leído de los periódicos a través de Google Sabes Transport. todo, lo sabe todo. Nilay lo sabe todo. Keşke. Ojalá. Me traje, perdón, me estoy moviendo un poco a ver si encuentro justo los libros, ¿no? Que acá tenía algunos. Bueno, claro, tuve que tomar esa decisión muy extraña de si irme de Chile a México, venirme a México con 4.000 libros o donarlos. Y me pareció ridículo trasladarme con todos esos libros. Me pareció incluso medio inmoral, porque todos sabemos que, aunque nos gusta vivir rodeado de libros, hay muchos libros que no vas a volver a abrir siquiera, ¿no? O sea, no porque sean malos, simplemente porque hay distintos tipos de libros. Está el libro que siempre vas a consultar, ¿no? Con el que tienes una relación casi religiosa, y hay otros libros geniales que leíste una vez y que no vas a volver a leer, ¿no? Entonces, decidí donar los libros a una biblioteca para que cualquiera pudiera consultarlos. Y me traje a México solo libros que tuvieran un valor emocional, o bien libros que estuvieran dedicados por sus autores. Y esos libros que siempre llevo conmigo, ¿no? Y que consulto constantemente. Entonces sí me traje sobre todo libros de poetas chilenos, ¿no? Por ejemplo, acá hay uno de Enrique Lin, que se llama A partir de Manhattan. Otro libro de un poeta que me importa mucho, que se llama Gonzalo Millán, y que se llama el libro Virus, muy, muy actual, lamentablemente. O este de Enrique Lin también, que se llama Batman en Chile, ¿no? Un libro muy, muy, muy viejo que siempre ando acarreando y que me gusta mucho. Otro de Gonzalo Millán, también muy viejo, que se llama Relación Personal. Bueno, les podría mostrar libros toda la tarde, pero... O este libro que me parece genial, de uno de mis mejores amigos, que se llama El árbol del lenguaje en otoño, ¿no? Ya el título me parece genial, El árbol del lenguaje en otoño. Y ahí sale ese poema que yo cito en La vida privada de los árboles. De ahí tomé el verso como la vida privada de los árboles o de los náufragos, ¿no? Eso, me traje muy poquitos libros, pero en honor a la verdad, tengo que decir que me casé con una escritora que tiene una muy buena biblioteca también. Entonces, tampoco es que esté sin libros, ¿no? O sea, acá, esta es la sala, ¿no? Hay algunos libros. Me gusta mucho que esté todo más
repartido y la biblioteca de mi esposa es genial, es bien distinta de la mía y tiene versiones en inglés, versiones originales en inglés de libros que yo leí traducidos, por ejemplo. Entonces me gusta mucho eso, es como que me hubieran traducido la biblioteca así de repente. O al revés, como que la hubieran vuelto original, ¿no? Şahane, şahane. Estupendo, estupendo. Bueno, y entonces en Turquía es muy complicado sobrevivir solamente con escribir libros. ¿Cómo es la situación en sus libros? Solamente dedicando a escribir libros es muy complicado sobrevivir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aquí quiero intervenir. ¿Qué tal? Después de esta pregunta, quiero leer algunas preguntas por parte de nuestros espectadores, pero te cedo la palabra, Sandra, para que respondas a esa pregunta. Sí, yo creo que en Latinoamérica también es muy difícil sobrevivir solo a partir de los libros. Y yo he tenido suerte, pero también porque, o sea, mentiría si dijera que me dedico a escribir 100%, porque sí lo hago, pero bueno, durante 12 años estuve soltero y vivía solo y ahorraba, qué sé yo, entonces vivo un poco de ahorros y derechos de autor, pero simplemente porque siento que este es el tiempo en que necesito concentrarme exclusivamente en escribir y en criar a mi hijo, ¿no? O sea, seguramente en unos años más voy a volver a dar clases y voy a volver a escribir artículos en la prensa. Mi plan de estos años, nuestro plan, es dedicarnos exclusivamente a escribir. Mi esposa ha publicado ya 3 libros de ensayos preciosos. Uno de ellos se los recomiendo mucho, es un libro sobre faros, ¿no? Exclusivamente sobre faros en distintos viajes. Y ahora escribió un libro sobre la maternidad y yo escribí esta novela. O sea, hemos podido juntar destinos y dedicarnos solo a escribir y a criar. Pero claro, no digo que eso sea habitual, es un privilegio del que gozamos también porque durante mucho tiempo ahorramos, qué sé yo, ¿no? O sea, pero no quisiera dejar la idea de que es fácil, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil y muy inusual en nuestros países también, ¿no? O sea, lo normal y lo que yo hice durante toda la vida fue dedicarme a mi trabajo como profesor y también escribir en la prensa a la vez que escribía mis libros, ¿no? Y por ahora, por primera vez, llevo 3 años dedicado a escribir exclusivamente. Eso. Şahane. Estupendo. Normalmente vemos que el primer libro fue desgastado, vemos que Bonsai fue galardonado con muchos premios. También quiero decir que en Diyarbakır, en la provincia de Diyarbakır, te estaban esperando mucho Sí, y lo lamentan que no ganas de puedes ir. Bir dolu mesaj geldi. Onu da Sí, recibimos muchos mensajes ahora mismo. Les prometo, seguimos hablando. Solamente quiero intervenir y decir que hemos hecho una sesión con Sandra y le sugerí algunas cosas de literatura turca. Le sugerí Tanpınar, 2 libros de Tanpınar, que estaba traducido a Paz y también es profesor de Zleyhan a Selam olsun.
saludos a nuestros traductores. Es uno de los libros más leídos en español. Templar es lo más leído en español. Puedes también elegir una de las preguntas, pero para mí lo más interesante sería, tú tienes facsimil. Facsimil tiene una hoja de respuestas, ¿o no? Sí. Ah, que si yo sé la respuesta. Sí, No. eso es la pregunta. No. No, porque... diğer sanat dalları... Perdón, no, escucho. Pardon, ben başka soruya geçeceğim, açıklayabilir. Si quieres, puedes elaborar un poquito más. Ah, perfecto. Sí, o sea, el libro tienen que responderlo los lectores, ¿no? No hay una respuesta correcta y creo que en muchos casos la respuesta es muy subjetiva y eso me importa, ¿no? O sea, creo que ese libro Diğer va sanat en dallarında contra hangisini kendisine daha yakın de la görüyor? idea de una respuesta única, ¿no? O sea, yo diría que ese libro está en contra de la idea de que hay una sola respuesta, ¿no? Pero cada uno podría responderla, ¿no? Sorumu tekrarlayayım o zaman. Repito mi pregunta. ¿Qué tipo de arte te gusta más aparte de literatura? Bueno, la música y el cine, ¿no? O sea, tengo una relación muy fluida con la música sobre todo y creo que en realidad me gustó la música mucho antes de que me gustara la literatura. Creo que mi hábito fue escribir, pero mi deseo siempre estuvo ligado a la música. Yo hubiera preferido dedicarme a la música. Simplemente no tenía talento. Peki diğer sorum aslında Y çok otra pregunta es muy interesante. Uno de nuestros espectadores dice que es un amigo de Nilay Örnek, Ertuğrul Uçar. Ertuğrul también tiene un libro sobre faros, precisamente. Sí. Quizás tú tienes que llevar tu esposa aquí y tienes que pasear por los faros en Turquía. Sí, qué maravilloso. Su pregunta es, ¿cuándo te bloqueas como un escritor? ¿Qué haces? No me bloqueo mucho. O sea, porque, mira, lo que creo es que es muy natural no saber cómo avanzar. Entonces hay que quitarle presión, ¿no? O sea, si no sabes cómo avanzar, sí sabes cómo retroceder, ¿no? Entonces, lo que me interesa a mí es revisitar el texto. O sea, si llegaste a la página 7 y no sabes qué sigue, yo creo que no tiene mucho sentido forzarse a seguir. Pero sí recomiendo, o yo mismo hago, relacionarse con el texto de una forma más mecánica, ¿no? Por ejemplo, transcribirlo, ¿no? O sea, en vez de tratar de avanzar, volver a habitarlo, volver a que el libro o el cuento o el poema sea tuyo o esté contigo, ¿no? Leerlo en voz alta y grabarlo y escucharlo, transcribirlo a mano, incluso si está en el computador, pasarlo a mano, sentir cada palabra de nuevo. Y de pronto, casi sin darte cuenta, el texto sigue y sabes por dónde seguir. Creo que en esos momentos no me resulta mucho pensar en el texto, sino más bien estar en el texto. O sea, volver al texto, sentir, jugar, cambiarlo de persona solo por jugar. O sea, si está escrito en tercera persona, pasarlo a primera persona, por ejemplo, solo por jugar. No porque quieras cambiarlo realmente, ¿no? Sino más bien estar ahí, ¿no? Y
Y entonces luego de pronto avanzas y no sabes bien qué es lo que hiciste, pero algo pasó que fluyó, ¿no? O sea, creo que sentarse desesperado y agarrarse la cabeza y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sirve de mucho. Pero sí dedicarle otro tiempo, ¿no? U otra forma de tiempo, ¿no? Algo así. Diğer soru Latin Amerika Otra deyince pregunta es, hemen aklımıza geliyor. siempre cuando estamos Bir sonraki hablando del latinoamericano, estamos pensando en Bloom y realismo mágico. ¿Qué piensas sobre la generación y el futuro de su generación de escritores? Sorusu olmalı. Eylül görmüş. O sea, claro, el realismo mágico es una forma de hacer literatura que yo no entiendo como influencia realmente. O sea, son mis abuelitos, ¿no? O sea, yo no siento una cercanía con esa idea de la literatura. Pero sí hay muchos autores que me interesan, como García Márquez sobre todo, o como Cortázar en su momento, ¿no? La novela que más me gusta de García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, no tiene nada de mágico, ¿no? Es puro realismo. Pero también me gusta mucho Cien años de soledad o El amor en los tiempos del cólera. Pero creo que este momento, el actual, es un momento de atreverse a hacer lo que uno quiere hacer. Y cualquier reflexión de contexto es pura distracción. O sea, creo que escribes lo que quieres escribir en diálogo con la porción de mundo con la que quieras entrar en diálogo y suponer un horizonte estético común, un estilo común, me parece falso. O sea, yo veo que hay muchos escritores haciendo lo que quieren hacer y atreviéndose a fracasar incluso, ¿no? O sea, creo que la idea de éxito es muy nociva para la creación. O sea, está muy bien cuando sucede y cuando tus libros llegan súper lejos y te conectas con lectores con los que ni siquiera compartes la lengua, pero creo que la escritura sigue siendo siempre un desafío, ¿no? Y eso no hay que perderlo de vista. Entonces, no sé, siento que hay, al mismo tiempo que el boom, por ejemplo, hubo otra generación de escritores que no fueron renombrados, como, no sé, el uruguayo Mario Lebrero o el peruano Julio Ramón Ribeiro, o, no sé, escrituras muy interesantes que en ese momento no fueron tan validadas internacionalmente como Clarice Lispector en Brasil. Y viene una generación posterior y los lee con mucha avidez, ¿no? Entonces, la literatura también es eso, no tiene que ver con lo que está de moda, sino todos sabemos que la suerte de un libro depende de muchos factores y a veces resulta que una escritura relevante te resulta sensacional y otras veces una escritura que nadie tomó en cuenta durante mucho tiempo también te parece sensacional. O sea, creo que hay que salirse del discurso del éxito para realmente escribir libros de los que te sientas orgulloso, ¿no? O sea, hay que atreverse a hacer libros raros, si tiene que ser raro, libros convencionales que, que, que disimulan su rareza, pero que resultan efectivos porque establecen una comunicación verdadera, digamos.
no sé, los libros que quieras hacer, ¿no? O sea, creo que no matizaría la libertad creativa, nunca. O sea, que cualquiera haga lo que quiera hacer. Cuando aparecen estas corrientes de gusto y se dice los escritores tienen que hacer esto o hacer esto otro, creo que ahí empezamos a estar jodidos. Peki şimdiki sorumuz yine bir başka yazardan. Şölen Yücel'den gelmiş. Nuestra pregunta viene de otro escritor ahora mismo. Voy a resumir la pregunta. Es un escritor que escribió sobre Latinoamérica. Dice que en las calles de Chile, en el pasado reciente, vemos los trozos de los dolores que ha vivido Chile. Pero como hemos vivido también algo parecido en los años 80, nosotros fingimos que eso no existía. Es muy interesante. ¿Lo que prefieres tú? ¿Sentir como con los dolores o fingir que si tuviera no existía dolor? ¿Qué prefieres tú? O sea, ver la realidad, ¿no? O sea, dialogar con lo que está pasando. El momento actual en Chile, aunque no vivo ahí, es justo de explosión y de diálogo, ¿no? O sea, de catarsis, de encontrarse, ¿no? Y por eso es un momento esperanzador a pesar de la violencia de Estado. La gente se atrevió a discrepar y a hablar de sus problemas desde su experiencia de un capitalismo despiadado, desde su ideología, pero también aterrizando esa ideología a su situación concreta y desnuda y lacerante. Muchísima gente endeudada, por ejemplo, ¿no? Que se echaba la culpa de estar endeudada, ¿no? Y que de pronto dice, bueno, esto es mi culpa, pero no tanto, ¿no? Y la verdad es que no puedo pagar. No puedo pagar. Y quisiera pagar, pero no puedo pagar. Creo que eso se sentía con mucha claridad. La última vez que estuve en Santiago, hice esa larga caminata mirando los muros y las demandas de la gente expresadas con mucha claridad y sin ningún filtro. O sea, cada cual reclamando algo distinto incluso, ¿no? Y creo que ese momento se estaba incubando y se estaba gestando desde hace muchísimos años. O sea, y tiene que ver con heridas que no han cerrado del todo. O sea, es lo que hablábamos hace un rato. O sea, hablar de la dictadura no es hablar del pasado, ¿no? O sea, se destruyó un orden de cosas, un país, se intervino de forma sistemática y luego apareció esta especie de parche o de anestesia de los años 90 en la que crecimos y en la que fuimos jóvenes, ¿no? O sea, esta especie de celebración anticipada de algo que no existía, ¿no? O sea, una reconciliación falsa, una especie de urgencia por declarar que la historia ya sucedió, ¿no? Y lo que pasó en Chile en octubre demuestra que la historia está sucediendo, ¿no? Y que las cosas sí pueden cambiar y pueden mejorar o volverse peores, ¿no? Está vivo, ¿no? El vínculo del
de cada uno con ese todo, ¿no? De cada uno. Eso. Peki, ben kendisinin ismini daha önce birlikte çalıştığımız Nazlı Gürtaş sayesinde... He escuchado tu nombre a través de Nazlı Gürtaş, mi colega, también nuestros colegas en nuestra oficina. Muchos colegas somos muy fan de Zambra en nuestra oficina. Estoy muy agradecida a ellos porque me presentaron. También queremos que vienes a ITEC, a nuestro festival. Te invitamos y te hemos convencido, pero ahora llegó pandemia. Quiero volver atrás. Cuando conociste a Nazlı, conociste a un turco. ¿Cómo fue la sensación de conocer a alguien de Turquía? Cuando conocimos a alguien de Chile, nosotros somos muy alegres. Queremos conocer y también narrar nuestra historia. ¿Qué piensas sobre Turquía? Sí, no entendí bien la pregunta. Bueno, la pregunta es, cuando conocimos a alguien de Chile, siempre le preguntamos algunas cositas. Cuando te conoces a alguien de Turquía, ¿qué es la sensación de crea en ti? ¿Y qué le preguntarías? ¿Cuáles son las cosas que quieres saber de Turquía? Bueno, quiero saberlo todo, no sé cómo hacerle justicia a ese deseo. Me pareció muy frustrante, entre otras muchas cosas muy frustrantes, que el viaje se haya suspendido, porque tenía muchas preguntas justamente relacionadas con esta proximidad entre Chile y Turquía. Y cada vez que conocí a un turco, me quedo con esa necesidad o ansiedad de comunicación, ¿no? Generalmente cuando he conocido turcos, bueno, no, siempre he hablado en inglés, por ejemplo, ¿no? Y me parece muy hermosa siempre la situación de dos personas hablando una tercera lengua con el deseo de entenderse, movidos solo por el deseo de entenderse, ¿no? Porque además hablamos parecido el inglés, ¿no? Porque hablamos mal inglés. O sea, no hay un deseo de hablar bien. Entonces eso es muy divertido y muy placentero. El choque, ¿no? Y sí recuerdo mucha risa, ¿no? Me acuerdo siempre de un encuentro, no sé qué año habrá sido, pero hace muchos años, pero yo creo que no había publicado nada, o sí había publicado. Pero el turco que conocí no me conocía o no había leído mis libros, ¿no? Y estuvimos... Orhan Pamuk mu? ¿Cómo? ¿Fue Orhan Pamuk? No, en un bar conocí a un turco y estuvimos horas hablando. Tamam. Y llegamos a esa conclusión de que había muchos parecidos entre nuestros países. Pero la conversación partió del fútbol, porque en ese tiempo jugaba un jugador chileno y un jugador turco, Nihat, jugaban en el mismo equipo en España, ¿no? Entonces empezamos a hablar de estos dos jugadores que eran como representantes de nuestros respectivos países, y hablábamos en inglés que desafiaba la comunicación, y al principio era una comunicación sobre fútbol, o sea, un diálogo intrascendente, pero luego nos hicimos amigos y estuvimos mucho rato conversando. Y claro, los chilenos, cuando conocemos a alguien afuera, le decimos, tienes que ir a Chile, ¿no? Y él me decía, tienes que ir a Turquía, ¿no? Aynısını söylüyorum. Peki. Nosotros decimos justo lo mismo. Claro. Nilay, ¿tú tienes algunas preguntas? No, me gustan algunas cosas que comentas. Estoy anotando algunas cosas que Alejandro dices tú. Quiero preguntar sobre la identidad, pertenecer a un sitio. ¿A dónde perteneces? ¿A quién perteneces? ¿Perteneces a una familia? Y aparte de la familia, ¿qué tipo de pertenencias te sientes?
Yo ahora mismo siento que las cosas han cambiado, o sea, la paternidad genera eso, ¿no? O sea, un vínculo, yo diría la reaparición de lo sagrado, ¿no? O sea, creo que mi vida tiene eh, un, un deseo de de permanencia así mucho mayor que hace unos años, ¿no? O sea, me imagino con esta familia más bien haciéndome la pregunta de forma colectiva, ¿no? O sea, ¿a dónde queremos pertenecer? ¿Qué tipo de proyectos queremos impulsar con la comunidad a la que pertenecemos, ¿no? ¿Cómo solventar ese vínculo, más que cómo construirlo? ¿Cómo ampliarlo, ¿no? Creo que la pregunta por la felicidad siempre es una pregunta eh, compleja porque en realidad la pregunta es ¿cuán, cuán, cuán, cuánto se extiende esa felicidad, ¿no? O sea, ¿cuántos metros de felicidad necesitas, por así decirlo, ¿no? O sea, estás acá y bueno, mucha gente se limita a desear la felicidad que coincide con su espacio físico, ¿no? O sea, soy feliz en este espacio y luego eh, esa, esa, esa especie de autonomía falsa se vuelve en contra de uno mismo porque lo que queremos es purificar nuestros vínculos con la gente que tenemos alrededor y la gente que tenemos alrededor crece, crece, crece y alcanza todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que estoy viendo el idealismo desde este lugar, ¿no? Eh, como, 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 una, como una posibilidad que en estos momentos parece dolorosa, o sea, eh, el confinamiento es cruel, ¿no? O sea, nos hace desear cosas que no sabíamos que deseábamos con tanta claridad, ¿no? Eh, creo que eh, me siento parte de algo que se está construyendo y que tiene que ver con Chile y que tiene que ver con México. Y que son dos sociedades muy distintas en momentos muy precarios las dos, ¿no? O sea, son dos países eh, que, que, en, que, en que el dolor existe de forma diferente, pero eh, equivalente, ¿no? Igual es absurdo comparar países, siempre es absurdo, pero en mi caso es completamente necesario porque sin, sin imaginar Chile no puedo estar acá, ¿no? O sea, sin comparar me cuesta situarme. No sé si contesté tu pregunta, pero espero haberlo hecho. Kısmen oldu. Yeni şeyler de öğrendik. Parcialmente sí, pero hemos aprendido algunas cosas nuevas también. Es muy extenso y estamos aprendiendo muchas cosas a la vez. Quiero preguntar que pareces a algún escritor turco, quizá Barış Bıçakçı. Tu estilo también es poeta, también toca algunos temas muy contemporáneos, relacionadas con las materiales. Barış Bıçakçı, no sé si habla inglés, no sé si está traducido al inglés, pero no. ¿Has leído, Alejandro, has leído algún escritor turco? Bueno, no mucho, pero acepto y por supuesto acepto y recibo toda clase de recomendaciones. A ustedes les toca recomendarme. Sí leí a Pamuk mucho, o sea, creo que leí varios libros de él. Y ahora voy a leer a Tan Pinar.
Evet, çok tatlı. Nilay Hanım, dün akşam Sí. test yayınında ilk sorduğum soru bu. Ayer por la noche, esa fue precisamente la primera pregunta que le pregunté ayer. Y quiero hacerte una pregunta más, porque una de tus novelas están adaptados al cine, también fue estrenado aquí en Estambul. Y ¿quieres sugerir algunas películas? ¿Que sugiera películas? Sí, sí. ¿Una película o varias películas? Nasıl istersen. Lo que quieras, Bueno, cuando quieras. Estamos dispuestos. hay mucho cine chileno y eso es lo que recomendaría. Pero no sé si está traducido, aunque el cine sí viaja a una velocidad más rápida que la literatura, me da la impresión. A mí me gustan mucho también en particular una película que no es chilena, sino japonesa, que se llama Good Morning, de... Neden o filmi seçtin? Neden özellikle ilk ¿Por qué has elegido esa película porque especialmente? me fascina, pero no sé si es tan buena. O sea, Peki, no digo, o mutlaka sea, izleyeceğiz. Not ettik değil no mi? estoy seguro, Hepimiz izleyeceğiz. o sea, creo que Ozu, el cineasta japonés, tiene muchísimas películas mejores que esa, pero la película que les recomendaría es esa, ¿no? He pensado mucho en esa película durante Aldık años notlarımızı. y me hace reír. Biz de ona bir Y ben de bir film önereceğim. Nilay, ¿quieres sugerirte alguna película? Te voy a enviar. Espero que está en inglés. Algo útil. Bien. Se titula como Algo útil. Está Ok. dirigido por una directora turca. También está llena de literatura y poesía. Es de maravilla, de maravilla. Muy bien. Es también una película que me gusta mucho. Ahora no creo que tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. Sí. Alejandra es un hombre muy ocupado. No queremos Sí, pero detenerle más. igual yo no quisiera poner esto sobre la mesa, pero mi mamá y otras personas me dicen que les gustan mucho las teleseries turcas, porque en Chile se ven mucho las teleseries turcas. Y muchas. Así, yo no las conozco, nunca las he visto, pero mi madre en particular lleva su confinamiento. Ella tiene que mantenerse muy lejos del virus porque toma unos remedios que la hacen muy vulnerable a coronavirus. Y ha pasado este confinamiento volviendo a ver teleseries turcas, que ya vio, ¿no? Entonces, de algún modo, Nilay no Hanım, puedo dejar de bilmiyorum siz agradecerles haberdar eso, ¿no? mısınız Latin Amerika'da? Evet. Ve özellikle Şili'de artık yeni doğan çocuklara... Especialmente en Chile ponen nombres a niños. Sí, sí. Es algo que conocemos, es una noticia que sabemos. Queremos agradecer a nuestros espectadores y espero volver a verlos sobre las 9. Zamra, tú ahora mismo aprendes coreano y tú puedes dirigir al público ahora en selam olsun y también y en inglés. Te deseamos aprendiendo al coreano, Zamra. Muchísimas gracias. Y también podemos ver en YouTube y en turco. Gracias a Nilay. Ha sido un privilegio estar aquí. Zamra, a ti te toca. And also, I would like to thank all of you, especially Nilay, and especially
Nermin, and Zuleya, the interpreter, who has done a great work. And also I would love to thank Sigdem, the translator of some of my books, and all the translators that have been working on my books for some years now. And I think I owe them everything related to you. I think you are reading them, not me, and I'm not kidding. I mean, if you feel that there is something related to style within my books, is because of them, not because of me. I mean, I recognize what you say. I feel that this makes me aware that translation really works and really flows. So I would like to thank especially to the translators and the publisher. I don't know any of them personally. I don't know my translator. I have some email contact with Sigdem, one of my translators. But I would like to thank all of them, and it's beautiful to be able to talk to you this way. I would love to come to Turkish and thank you in person, but up to now, I'm very happy of this back and forth and to be able to talk to you. Thank you. Biz teşekkür ederiz. Bye bye. Hoşçakalın. Bye bye. İyi akşamlar.